Bueno, gracias por la presentación, gracias por estar presentes aquí en esta hora. En este momento vamos a hablar sobre una paciente femenina que llega a nuestra consulta y que su molestia o su problema de salud es que tiene un excesivo vello corporal. Entonces vamos a tratar hasta qué punto esto se trata de un problema circunscrito, de algo estético, o qué otros signos y síntomas nosotros debemos buscar en esta paciente que nos orienten hacia una enfermedad. No tengo ningún conflicto de interés referente a la presente charla. Y el hirsutismo en realidad es un problema clínico frecuente, es un motivo de consulta frecuente en nuestra especialidad médica, afecta entre el 5 al 15% de las mujeres y sus causas pueden variar entre factores relacionados a la etnia, por enfermedades sencillas o básicas, o enfermedades complejas que requieren más atención. Y de forma general existe una discordancia entre la apreciación que tiene la paciente respecto a este exceso del vello corporal y la apreciación que tiene uno como médico clínico. Pero independientemente de esta apreciación, uno debe darle la atención que necesita, ya que este problema de salud genera un impacto psicológico como la depresión y problemas cosméticos importantes que afectan la calidad de vida de la paciente. Entonces, para eso estamos como médicos, para ayudar a resolver problemas de salud en nuestros pacientes. Bien, de esta manera, pues lo primero es definir qué es el hirsutismo. El hirsutismo es la presencia de pelo terminal grueso en la mujer en áreas dependientes de andrógenos, siguiendo un patrón masculino, es decir, donde normalmente hay un aumento, el hombre tiene vello corporal. Esto es en el bigote, la barba, patillas, tórax, abdomen, espalda. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con hipertricosis, que es un aumento del crecimiento del vello corporal localizado o generalizado y que no está relacionado con las áreas corporales dependientes de andrógenos, que son las que acabo de nombrar. Y por otro lado, tenemos el hiperandrogenismo, que define ya el cuadro clínico que acontece en la mujer como resultado del exceso de andrógeno circulante que vamos a determinar en sangre. Y que su expresión fenotípica principal va a ser el hirsutismo en un 80% de los casos. Sin embargo, no es el único signo, ¿ya? Vamos a ver más adelante que existe otros signos y síntomas asociados al hiperandrogenismo, como es el acné, la alopecia, la acantosis nigricans. Para esto es importante saber o recordar que los andrógenos en la mujer se sintetizan a partir de una vía que es la esteroidogénesis en el ovario y a partir de aquí está regulado por la LH, la hormona luteinizante, que se sintetiza en la hipófisis y por la hormona insulina. A su vez también los andrógenos en la mujer dependen de la síntesis en la glándula suprarrenal, en la zona reticular y están regulados por la hormona ACTH desde la glándula hipófisis. De esta manera vemos aquí los andrógenos principales de la mujer. La dihidrotestosterona está sintetizada el 100% por la glándula suprarrenal. Luego se puede convertir periféricamente en un 30% a dihidroepiandrosterona, pero también hay una síntesis por parte de la glándula suprarrenal en un 50% y por parte del ovario en un 20%. Posteriormente, la dihidroepiandrosterona se convierte periféricamente a androstendiona y también hay un aporte del 50% por glándula suprarrenal y ovario. Periféricamente, la androstendiona se convierte a testosterona en un 50%. Vemos que el aporte de testosterona en la mujer depende básicamente de la conversión periférica y hay un aporte mínimo en partes equitativas por parte de la glándula suprarrenal y del ovario. Se necesita que esta testosterona se convierta a su forma activa por medio de una enzima que es la 5-alfa reductasa para que pueda actuar en órganos periféricos. Estos porcentajes es importante tener una idea aproximada porque cuando los determinemos en sangre podemos orientar hacia dónde o de qué órgano depende ese hiperandrogenismo, si de la glándula suprarrenal o del ovario, y de esa manera pues también orientar qué prueba de imagen voy a solicitar, algo dirigido a suprarrenal o ovario como había comentado. Bien.
A partir de esto, pues podemos decir que el hiperandrogenismo puede ser a consecuencia de un exceso de andrógenos por la glándula suprarrenal, por el ovario, por los dos, por un aumento de la producción de los andrógenos a nivel periférico, por una disminución en sus transportadores. Los andrógenos van circulando en sangre unidos a una globulina transportadora de estas hormonas, que en algunas ocasiones puede disminuir y de esta manera estos andrógenos circular de forma libre y expresarse en mayor manera en los órganos diana. También pueden haber anomalías en los mecanismos que regulan el receptor androgénico en la célula diana o una disminución en su metabolismo que tiene lugar en el hígado o una reducción en su excreción en la orina. De esta manera, el hirsutismo, perdón un momentito, no sé por qué me sale una imagen arriba y no me deja ver los títulos. Ya, aquí. Bien, el hirsutismo, en el hirsutismo vamos a evaluar el folículo piloso y el ambiente hormonal. Tenemos que recordar que en el ciclo de crecimiento del cabello tenemos tres fases, una anágena, la catágena y la telógena. El hirsutismo es como consecuencia de la extensión de esta primera fase, de la fase anágena, que es la fase del crecimiento del vello, por una mayor acción de estos andrógenos o porque este folículo piloso sea más sensible a los andrógenos que tiene la mujer. Sin embargo, tenemos que también conocer que el folículo piloso por sí también tiene enzimas que pueden sintetizar por estas vías de esteroidogénesis sus propios andrógenos, de tal manera que no siempre los andrógenos, las hormonas que nosotros vamos a determinar en sangre, se pueden correlacionar con el grado y con la extensión del hirsutismo que tiene la mujer. Bien. De esta manera, pues el folículo piloso, la piel, es un órgano endocrino por sí y puede sintetizar diversas hormonas. La piel también es un blanco hormonal, expresa receptores hormonales. Las hormonas generadas en o por la piel pueden ejercer efectos sistémicos y la acción intracrina es muy importante para los efectos hormonales en la piel. A esto, bien. Perdón, pero es que no sé por qué me salen varias barritas dentro de la pantalla. Dentro del hiperandrogenismo no tan solo tenemos las manifestaciones dermatológicas que acabo de comentar, que es el acné, el hirsutismo, la alopecia. También tenemos otras alteraciones, como son las alteraciones en el ciclo menstrual, asociado a oligomenorrea o amenorrea y anovulación. Tenemos manifestaciones metabólicas como el aumento generalizado de la grasa y su distribución centrípeta, que se relaciona con diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Como vemos, eso es un amplio abanico de signos y síntomas que están asociados al hirsutismo. Y la exposición a concentraciones de andrógenos muy altas induce a la aparición de virilización. ¿Qué significa esto? La aparición de caracteres sexuales masculinos en una mujer, como es la clitoromegalia, la alopecia parieto-occipital, la voz grave, hipotrofia mamaria, cambios en la tonalidad de la voz y un aumento de la masa muscular. Cuando tengamos estos signos, cuando estemos evaluando a una mujer con hirsutismo y tengamos estos signos de virilización, sería un criterio urgente y estricto de derivación porque estaríamos hablando probablemente de origen tumoral. Sigo con el problema de pasar las diapositivas. Bueno, esto sería el caso de una mujer que estaría en proceso de virilización, por ejemplo, y en este caso pues se trata de un tumor de ovario productor de testosterona. Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que yo debo investigar o interrogar en una paciente que me consulta por un exceso de su vello corporal? Lo que vamos a hacer es una anamnesis dirigida, vamos a preguntar sobre sus antecedentes familiares, los fármacos que toma. Aquí tengo una larga lista de fármacos que causan hirsutismo e hipertricosis. Debemos también descartar la administración exógena de andrógenos.
Saber la etapa de la vida en que inició el crecimiento excesivo del vello. Más adelante veremos las causas más frecuentes según la etapa de la vida de la paciente en que se encuentre. La velocidad de instauración, no es lo mismo algo que se va instaurando de forma lenta y progresiva a un vello que se instaure de forma brusca. Los antecedentes ginecológicos, saber la edad de la primera menstruación, cómo son esos ciclos menstruales, si son regulares, irregulares, si la paciente está en amenorrea, si son dolorosos o no, y su historia reproductiva en cuanto a gestas, partos y abortos. Y los cambios sugestivos de virilización que ya les comenté en la diapositiva previa. En el examen físico, como todo paciente, nosotros vamos a hacer un examen físico general y por aparatos y detallado, pero en cuanto a hirsutismo, para poder evaluar la extensión y la severidad de ese hirsutismo, vamos a evaluarlo por medio de esta escala analógica que se llama la escala de Ferriman, donde 0 es que no hay ningún patrón de vello y 4 es lo más parecido al patrón masculino. Evaluamos en estas 9 áreas y aquí podemos poner un ejemplo. Por ejemplo, este vello corporal, este hirsutismo en bigote, yo lo calificaría como un 4. En barba, igual lo calificaría como un 4. En abdomen, en un 3. Y de esta manera, sí, de forma consecutiva, vamos evaluando cada área corporal. El problema de esta tabla es que los cortes para hirsutismo deben ser adaptados a cada población y mejor aún para cada país. Con lo que respecta a Sudamérica, tenemos la evaluación de 2 estudios en Chile y en Colombia que reportan cortes de 6. Sin embargo, para países europeos son más altos, de 9 a 10, y para China menores, para 2 puntos. Sin embargo, sí que hay unanimidad en cuanto a los cortes de la severidad del hirsutismo, ¿no? Leve, menos de 16 puntos, moderado de 16 a 25 puntos y severo mayor a 25 puntos. Continuando con el examen físico, tenemos otros signos que evaluar, como es el acné, la alopecia, la acantosis nigricans, ¿sí? La adiposidad abdominal, determinando la circunferencia abdominal, también el índice de masa corporal, hacer un examen ginecológico, como ya lo había comentado nuestra compañera, siempre de una forma acompañada, en este caso para registrar o ver si no hay signos de virilización, como en este caso. También ver, explorar tiroides para descartar patología nodular o un hipotiroidismo o hipertiroidismo asociado, como en este caso que vemos un bocio. Debemos explorar mama, como ya nos explicó también nuestra compañera, para descartar que no exista galatorrea. Explorar y ver también signos sugestivos o patognomónicos que nos hablen de otras enfermedades endocrinas que puedan cursar también con hirsutismo, como es el síndrome de Cushing y la acromegalia. Bien, puntos claves hasta aquí. Primero, cuando nuestra paciente llega a consulta, pues confirmar que sea la presencia de hirsutismo, hacer el diagnóstico diferencial con la hipertricosis y determinar, ¿no?, cuál es su grado de extensión o de intensidad de acuerdo a esta escala semi-cuantitativa. Conocer la velocidad de instauración del hiperandrogenismo, descartar la administración iatrogénica de andrógenos, descartar signos y síntomas asociados a otras enfermedades endocrinas como las que ya he comentado, descartar signos de virilización y tumoraciones abdominales palpables porque nos podemos también ahí llevar alguna sorpresa, y conocer la etapa de instauración del hiperandrogenismo. Esto es importante porque ahora veremos las causas más importantes en función de la etapa de la vida en la que se encuentre la mujer. Así tenemos la etapa prepuberal. Como médicos de atención primaria, pues vamos a ver desde niños hasta pacientes de la tercera edad. Entonces vamos a ver que en etapa prepuberal, la pubarquia precoz es la causa más frecuente de hiperandrogenismo prepuberal y se define como la aparición de vello pubiano antes de los 8 años en niñas.
¿Y a qué se debe esto? Pues a un aumento de este andrógeno que habíamos comentado inicialmente, que se sintetiza 100% por la glándula suprarrenal, que es la dehidroepiandrosterona, y que posteriormente se puede convertir a dehidroepiandrosterona sulfatada. Cuando constatamos bioquímicamente que es por un exceso de este andrógeno, pues a esto se le conoce como una adrenarca o una adrenarquia prematura. Para esto, para dar este diagnóstico de pubarquia precoz asociado a adrenarquia prematura, es importante descartar o tener claros que la paciente no se encuentra en pubertad precoz. ¿Cómo vamos a tener claros esto? Pues examinando a la paciente sus caracteres sexuales secundarios, como ya lo había explicado también nuestra compañera al inicio, mediante la escala de Tanner, ¿sí? Ver que no exista nada que nos hable que la paciente está haciendo una pubertad, que no existe un botón mamario y que no hay una aceleración en su crecimiento lineal. De esta manera, pues nosotros descartamos que no se trata de esto y lo orientamos hacia una pubarquia precoz. La pubarquia solamente necesita observación y no hay un tratamiento específico que requiera en ese momento. Y otra de las causas que hay que descartar en esta etapa es que la paciente pudiese tener también una hiperplasia suprarrenal congénita, que sería la segunda causa. ¿Qué es la hiperplasia suprarrenal congénita? Es una enfermedad endocrina de origen genético y que se debe a un déficit enzimático de esta enzima, la enzima 21-hidroxilasa, que participa en esta vía de esteroidogénesis, ¿sí? Y al haber un déficit de esta enzima, pues hay un bloqueo en esta vía, en el paso de la 17-hidroxi a la desoxicortisol y de la progesterona. Al haber este bloqueo de esta enzima, pues hay un déficit de todos los que están debajo de esta línea roja en sus productos finales, aldosterona y cortisol, los cuales son hormonas fundamentales e indispensables para la vida. Y por otro lado, pues va a existir un aumento en los andrógenos, la androstendiona y dehidroepiandrosterona de producción suprarrenal. Esto se manifiesta entre los 5 y 10 días de la vida, ¿sí? Induce a un déficit grave de glucocorticoides y mineralocorticoides, da shock hipovolémico con pérdida salina, con una hiponatremia grave e hiperpotasemia. Y esta forma clásica con pérdida salina es en la cual existe un 0% de actividad enzimática, con lo cual de esto depende la vida del paciente y podría encontrarse entre un paciente pues neonato. Y la excesiva secreción suprarrenal de estos andrógenos de acá, por este bloqueo enzimático, produce virilización en los genitales externos del feto femenino, como podemos ver en esta imagen. Pero también podemos tener una forma clásica, virilizante simple, en la cual hay un poquito de producción de esta enzima, del 1 al 2%, y no tiene una manifestación clínica tan extrema como la previa. Hasta aquí tenemos en etapa prepuberal, lo dejamos claro. La causa más frecuente es la pubarquia precoz, pero siempre que descartemos una pubertad precoz y una hiperplasia suprarrenal congénita. Para esto es importante la determinación de este metabolito, la 17-hidroxiprogesterona. Siempre tenerlo en mente ante un paciente neonato con shock hipovolémico, hiponatremia, hiperpotasemia, hipoglicemias también. Bien, ahora vamos a ver en otra paciente femenina, en este caso sería una adolescente y una mujer en edad fértil. ¿Cuál es la causa más común de hirsutismo como presentación clínica asociada a un hiperandrogenismo? Pues el síndrome de ovario poliquístico. Es el trastorno endocrino metabólico en general más frecuente de hiperandrogenismo. También se lo conoce como hiperandrogenismo ovárico funcional o anovulación crónica hiperandrogénica. Se estima que está presente en el 75% de las mujeres que tienen hirsutismo, ¿ya? Con lo cual es una asociación muy fuerte. Y en el 10% de las mujeres premenopáusicas. Su incidencia es de un 3% tanto en mujeres adolescentes como en adultos y su etiología es multifactorial. Se conoce que hay una base genética desde el ambiente intrauterino expuesto a hiperandrogenismo materno y una base epigenética y ambiental también
que en la niñez y adolescencia ya se manifiesta con hiperandrogenismo, se puede presentar también con adrenarquia prematura, con pubarquia prematura, también hacer una pubertad precoz y a posterior las diferentes consecuencias que hay a nivel metabólico, como comentaré más adelante. Entre las manifestaciones clínicas de estas pacientes destacan, además del hirsutismo, pues irregularidad menstrual, manifestaciones cutáneas del hiperandrogenismo con el acné, la alopecia, obesidad, infertilidad, resistencia a la insulina y aspecto poliquístico de los ovarios en la ultrasonografía. Bien, la fisiopatología del ovario poliquístico realmente es muy compleja, pero me detendré un poquito porque en realidad es la causa más frecuente de hiperandrogenismo en las mujeres. Bien, hay un desorden aquí hormonal que se debe a un aumento en los pulsos de la GnRH, que dan como resultado un aumento en la hormona LH, que es la luteinizante. Si recordamos lo que expliqué al inicio, esta hormona va a aumentar la producción de todos los andrógenos y también hay una disminución en la FSH, en la folículo estimulante, aumentando el pool de folículos, ¿sí? Dentro del ovario, pero hay una disminución en la selección de ese folículo para tener un óvulo. De esta manera explicaríamos la oligoovulación que existe en estas mujeres. Por otro lado, también hay un exceso, hay un aumento en la producción de la insulina, a lo que conocemos hiperinsulinemia, y esta hormona va a actuar directamente estimulando la glándula suprarrenal para la producción de andrógenos y también estimula el ovario en la producción de andrógenos, pero también disminuye la proteína la globulina que transporta estos andrógenos, de tal manera que estos andrógenos van a circular libremente y van a ser más activos en los órganos dianas para la expresión de este hiperandrogenismo. El tejido graso se conoce que es un tejido blanco para la expresión de estos andrógenos, pero también es un órgano como tal que puede y que tiene sus propias enzimas para formar andrógenos. De esta manera, pues vemos que la forma de presentación del hiperandrogenismo ovárico o el síndrome de ovario poliquístico, tenemos tres criterios clínicos: la oligoovulación, los signos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo y los ovarios poliquísticos en la ecografía transvaginal. Pero no siempre se va a presentar de esta manera. Existen diferentes subfenotipos, como vemos aquí en pantallas, existen 4 subfenotipos y no siempre va a estar presente los ovarios poliquísticos. Se estima que en un 10% de estas mujeres no está presente este criterio. De estar presente el criterio debe ser un volumen ovárico mayor a 10 centímetros cúbicos y o 12 o más folículos de entre 2 a 9 milímetros. El impacto que tiene este síndrome de ovario poliquístico a nivel metabólico es muy importante. Vemos aquí que el 50% de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico son obesas, del 30 al 35% tienen intolerancia a los hidratos de carbono con una progresión anual de diabetes del 16 al 20%, del 7.5 al 10% tienen diabetes tipo 2 y del 33 al 43% tienen síndrome metabólico. No puedo ver porque me aparece una barrita. Tienen el 80%, me parecía, obesidad abdominal y el 66% HDL bajo. Bien, el tratamiento del síndrome del ovario poliquístico por el impacto metabólico que tiene nuestra paciente, lo principal que vamos a hacer y el pilar fundamental en estas pacientes van a ser las medidas higiénico-dietéticas, tratar la obesidad de nuestras pacientes, ya sea con medidas higiénico-dietéticas y farmacológicas de ser necesaria, pero en este escenario cumple un rol fundamental la metformina por todas las vías metabólicas que actúa para el control de este síndrome y también los anticonceptivos, sobre todo los progestágenos con acción antiandrógena como es el acetato de ciproterona.
Y por otro lado, cuando nosotros evaluamos una paciente adolescente o que está en edad fértil con hirsutismo asociado a hiperandrogenismo y que creemos que la primera causa va a ser un síndrome de ovario poliquístico, también es importante recordar que la segunda causa es la hiperplasia suprarrenal congénita de la que habíamos hablado inicialmente en las niñas, pero de aparición tardía, de forma no clásica o parcial. No existe este déficit de glucocorticoides y de aldosterona de forma tan evidente, porque si no ya se hubiera manifestado en edades más tempranas, dado que hay una actividad enzimática hasta el 50%. Pero sí se van a dar manifestaciones clínicas de hiperandrogenismo muy parecidas al síndrome de ovario poliquístico, con acné, oligomenorrea, alopecia de distribución masculina e incluso obesidad, y con problemas metabólicos. Vemos cómo la infertilidad está presente en el 50% de los casos y los ovarios poliquísticos en un 39 al 74% en estas pacientes. De tal manera que cuando nosotros evaluemos a una paciente con ovario que creamos que tiene este síndrome, es importante siempre tener la determinación basal de una 17-hidroxiprogesterona. Si no la podemos determinar en el ambiente que trabajamos, siempre derivar para realizar esta toma de muestra. Bien. Otra paciente que podríamos tener en otra etapa de la vida, ya hablamos de la niña, hablamos de la mujer adolescente, la que está en edad fértil, y ahorita hablaremos un poquito de nuestra mujer gestante. ¿Qué sería aquí lo importante? Tener en cuenta cuáles son los antecedentes de mi paciente, ¿no? Esta paciente ya puede venir con el antecedente de un diagnóstico de un síndrome de ovario poliquístico que tiene que haber sido tratado previamente, y si no ha sido tratado previamente, es importante el tratamiento durante la gestación, porque estas mujeres asocian una mayor incidencia y prevalencia de diabetes gestacional. También puede ser que nuestra paciente tenga el antecedente de una hiperplasia suprarrenal congénita que viene ya tratada y que requerirá continuar el tratamiento durante el embarazo para evitar la androgenización del feto. O también puede ser que se manifieste durante el embarazo, ¿no? Con hirsutismo e hiperandrogenismo, y es necesario en estos casos derivar para un tratamiento específico por parte de especialidad. Y en nuestra mujer en edad menopáusica. Sabemos que en esta edad hay una caída de los estrógenos asociado a un aumento de las gonadotropinas, LH y FSH. Inicialmente ya habíamos comentado que la LH aumentaba la producción de andrógenos, y por otro lado, esta disminución de estrógenos va a disminuir la globulina que transporta estos andrógenos, ¿ya? Con lo cual esto es un hiperandrogenismo funcional de la menopausia. Pero así como habíamos comentado en el embarazo, puede ser que nuestra mujer llegue a la menopausia ya con un diagnóstico o un antecedente de ovario poliquístico o de una hiperplasia suprarrenal congénita que durante la menopausia se vaya a acentuar por sus causas fisiológicas. Y también, pues, no hay que olvidar que ante un hirsutismo de aparición muy brusco o un hiperandrogenismo muy acelerado o con virilización, descartar siempre las causas tumorales, sobre todo de origen ovárico. Y así podemos ya ir concluyendo que nuestra paciente con hirsutismo que nos consulta, pues requiere una evaluación clínica detallada, ¿no? Una valoración de ese hirsutismo por la escala de Ferriman que habíamos evaluado para saber si en qué punto estamos. Requiere una evaluación química con todos los andrógenos que también ya he comentado, y en función de estos dos, de la evaluación clínica e imagen, podremos orientar la imagen, sea suprarrenal o a ovarios. Les dejo aquí la lista del estudio del hiperandrogenismo. Yo sé que a veces es difícil en exámenes más específicos tenerlos a mano, pero por lo menos les dejo aquí los valores de normalidad, los costos que yo creo que en nuestro medio son importantes, y los otros valores de hormonas, de estudios de endocrinología, asociado también a los estudios de imagen y metabólicos que deberíamos tener en cuenta en estas pacientes.
Bien, ya para concluir, si el hirsutismo es un problema estético o de salud, pues inicialmente la paciente va a tener un problema estético, pero casi siempre que piensa que tiene un problema hormonal y es la razón por la que consulta en nuestra especialidad médica. Y nosotros pues seremos los encargados de confirmar o descartar si realmente esto es puramente estético o si realmente hay una enfermedad añadida con todo lo que hemos comentado durante esta charla. Siempre nos acompañaremos de nuestros compañeros dermatólogos para el éxito del tratamiento independientemente de la causa. Y hay una frase que a mí siempre me gusta, que el paciente no solo es el paciente, sino que es el amor de alguien, ¿no? Es el amor de la vida de alguien. En este caso, pues es el amor de la vida de alguien, de una hija, de una madre, de un esposo. Les doy muchas gracias por estar presentes aquí, por escuchar esta presentación y les dejo aquí el correo, el teléfono. Si alguien desea esta presentación, estoy dispuesta a compartirla. Muchas gracias.